Bienvenidos a un nuevo episodio de Educa Tales, donde la educación y los valores cristianos se unen para transformar vidas. En cada episodio abordaremos temas relevantes para nuestra comunidad educativa, especialmente para los padres de familia, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar. Acompáñenos en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Bienvenidos a su programa Educa Tales, historias que enseñan. Este es un programa auspiciado por las instituciones educativas Vida Abundante. Como es la mística y dinámica de este programa, hemos hecho series sobre los hábitos, sobre la comunicación asertiva, y hoy tenemos la bendición de poder hacer una serie testimonial, profesional, de una persona que trabajó por más de 30 años en nuestras instituciones, que fue directora de nuestras instituciones. Estoy hablando de la maestra Aida de López. Ya la conocen porque si escucharon el programa anterior, estuvo con nosotros compartiendo su testimonio, y como siempre en cabina con nosotros Mr. Ríos, que es parte de este panel también, y quien les habla, Antonio Gale. Doña Aida, cuando estábamos hablando la tuvimos que cortar intempestuosamente porque tiene tanto que decirnos y el tiempo es tan limitado que cuando comenzamos a agarrar la idea se nos va. Pero queremos ahondar con usted en esta sección, especialmente hablando usted que tiene más de 30 años en una institución cristiana y en la educación. ¿Cómo la tecnología siente usted que le ayuda al estudiante? Yo le voy a decir y le voy a dar parte de mi testimonio. Yo cuando fui al colegio la primera vez me dejaron un trabajo de investigación, no había internet, quiero aclararlo. Entonces me tocó ir a la hemeroteca y biblioteca de la pedagógica, de la Universidad Pedagógica. Aquel tiempo era la Escuela Superior de Profesorado de Francisco Morazán. Entonces cuando fui, yo recuerdo que me confronté a un gabinete con fichas de título, de autor, y por fichas me iba con un papel, miraba, buscaba, si no hallaba al autor, tenía que buscar el título de la obra, si no hallaba la obra, tenía que buscar el tópico, y de ahí si me aparecía, ya nos enseñaban en una clase en español a manejar fichas bibliográficas. Entonces nos enseñaban a cómo escribir en un papelito. Después ese papelito iba uno del bibliotecario y había una fila especial. Si uno escribía mal algo, se lo regresaban y eran códigos, no es que le iba a decir, enséñale, ayudo, no. Tenía que volver de nuevo. Después le prestaban el libro y el libro lo prestaban por horas, y si usted era estudiante de la universidad se lo podía llevar a casa por días. Claro, yo era de colegio. Entonces en esa hora tenía que o fotocopiar las cosas que me interesaban, si era posible, o hacer los resúmenes y las cosas era lectura comprensiva y llevar los apuntes a casa. Era bien duro. No le puedo decir yo que me hacía pensar más, que me hacía pensar menos, pero sí yo creo que había alguna limitación en conocimiento. Pienso yo en el universo del conocimiento. Pero ahora está la otra parte que dice que tenemos tanta información, pero tanta información, que cómo aprender a depurar lo que deberíamos de utilizar realmente en la educación. Entonces ahí la dejo con este reto. Explíquenos usted cómo lo ha manejado en estos 30 años cuando comenzamos acá. Este es un reto generacional. ¿Usted quiere saber cuántos años tengo? Bueno, yo creo que todas las cosas que Dios permite que se hagan, el hombre no hace nada por así nomás. Dios permite. Se creó la penicilina, se creó la morfina, todo eso, mal usado es dañino, bien usado es beneficioso. Buen punto. Igual, yo creo que todas estas nuevas inteligencias están creadas y es ahí donde la educación cristiana nos ayuda, porque nosotros formamos también valores, formamos la persona, no formamos solamente el conocimiento, no solo damos el conocimiento, sino que formamos aquellos estudiantes que sepan discernir entre lo correcto y lo no tan correcto o lo no correcto. Entonces, para mí es ilógico pensar que ahorita yo voy a sumar con ábaco, que voy a sumar con calculadora. Para eso tengo el teléfono. Entonces, ¿por qué no voy a usar yo las inteligencias artificiales?
yo estoy maravillada, pero también aún la misma inteligencia artificial muchas veces le dice a uno, dame más datos, no estás dando los datos correctos. Si me das otra cosa, yo te puedo ayudar. En otras palabras, ¿verdad? No en esta. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que ella puede hacer todo lo tecnológicamente importante, ella no puede pensar por mí, ella no puede sentir por mí. Eso lo hago yo como individuo. Entonces, ¿qué es lo que como maestros o como instituciones cristianas debemos hacer? Desarrollar lo que ahora llaman, y que antes era a punta de faja, las habilidades blandas. Esas habilidades blandas son las que nos van a permitir hacer buen uso de la tecnología. Para que lo entiendan nuestra las habilidades blandas, entre otras, ayúdeme maestro, está por ejemplo la responsabilidad, el trabajo en equipo, trabajo colaborativo y otras muchas más que ahorita no se me vienen a la mente. Para conceptualizarlas, habilidades blandas corresponden a todas aquellas habilidades de interacción que los seres humanos podemos desarrollar, que no necesariamente tienen que ver con aspectos técnicos. Por ejemplo, el uso de un software en particular. Una habilidad blanda, como lo dice doña Aida, es la capacidad de poder trabajar en equipo, de poder brindar opinión, recibir opinión y trabajar constructivamente. Esas son habilidades blandas. Esas son habilidades blandas. Esas no me las va a enseñar la inteligencia artificial. Esas me las va a enseñar la casa, me las va a enseñar el maestro en el aula. Entonces, nunca vamos a ser sustituibles los maestros. Nunca va a ser sustituible la escuela, y mucho menos la escuela cristiana. Porque por mucho que desarrollen la tecnología, el corazón, el espíritu, el alma, lo desarrollan la palabra. Entonces, yo sí estoy completamente de acuerdo. Fíjese que estamos haciendo un plan para lectura. Me he estado quebrando la cabeza. ¿Qué libro puedo sugerir que lean los muchachos cuando yo misma solo digo, por ejemplo, por decir un nombre, viaje alrededor del mundo en 80 días, tucu, tucu, tucu. En menos de un segundo me da un análisis, me desarrolla los personajes. ¿Y entonces qué va a hacer este muchacho? Entonces, va a gastar 150 lempiras en comprar el libro. ¿Y qué hago? Entonces, es ahí que el maestro tiene que desarrollar otras habilidades. Yo tengo que buscar cómo lo lea, porque lo lea y que me desarrolle. Pero ¿qué voy a buscar que desarrolle? No realmente, seguro que va a disfrutar de la lectura, pero va a desarrollar también aquellas habilidades como discernir, ir más allá, tener un pensamiento crítico de que por qué este personaje se contrapone a este otro personaje. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar esa forma de que podamos competir, que podamos complementar, más que competir, complementar lo que enseña la inteligencia artificial. A mí me gustaría, doña Aida, complementar lo que se está planteando aquí a partir de lo siguiente. El objetivo hoy, como le explica usted, en nuestros estudiantes es enseñarles a poder discernir. Y quiero desarrollar algo aquí a partir de lo siguiente. La palabra discernimiento implica la habilidad que una persona tiene para poder evaluar, para poder examinar dos puntos de vista, distintos puntos de vista y escoger la mejor opción. Normalmente, y esto es algo que yo quiero que se comunique, que se transmita, es que la gente tiende a pensar que el pueblo cristiano es un pueblo que no piensa. Es un pueblo o un grupo de individuos que están sometidos a ciertas ideologías, a ciertos principios y que somos borregos. Pero es interesante señalar dos cosas. Número uno, hay un mandato bíblico, y lo dice Pablo a los hermanos que estaban en Tesalónica, que deben examinar todas las cosas y retener las que son buenas. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y la palabra examinar es discernir ahí. Es la palabra de indagar profundamente en algo y escoger aquello que es bueno. Y lo interesante aquí es que nosotros debemos examinar no algunas cosas, sino que debemos examinarlo todo. Segundo, en el libro de Proverbios
se desarrolla mucho la comparativa entre el sabio y el necio, entre el simple y el que tiene ciencia. Y es interesante leer Proverbios a la luz de esto porque nos damos cuenta que hay características muy propias de aquellos a quien Dios llama simples, de aquellos a quien Dios llama necios. Y la palabra simple en el texto, en el hebreo, en el libro de Proverbios, implica una persona que tiene las puertas de su mente abiertas de par en par. Ese es un simple, aquel que deja que pase todo sin filtro, sin análisis, sin la capacidad de poder entender que hay que digerir la información. Y yo creo que si nosotros estamos enseñando y promoviendo la educación cristiana, tenemos que partir de esto. En las escuelas cristianas, nuestro deber educativo es enseñarle a las personas a pensar, a analizar, a discernir, como usted lo explicaba muy bien. Y no debemos caer en el error de satanizar todo lo nuevo, sino simple y sencillamente, como lo explicó muy bien usted, a tener la capacidad de cómo manejar esos nuevos instrumentos. Yo quiero comentarles el siguiente dato. Históricamente, la imprenta era un elemento tecnológico que era visto de menos, porque se explicaba en ese momento, en el debate de esa época, era que se iba a informar negativamente a las personas, divulgando información sin ningún tipo de filtro. Lo maravilloso es que el libro que más se promovió en esa primera época fue la Biblia misma. O sea, Dios usando, como lo explicaba usted, Dios está en control de todo, las nuevas tecnologías para la promoción de su mensaje. Y es importante verlo acá porque, retomando esto y sin salirnos del hilo del programa, no hubiera existido la transformación de la sociedad y lo que se vino después si la Biblia no se hubiera multiplicado, porque antes era un escriba que tenía que hacerlo a mano y tardaba años, meses, a veces años en poder terminar una Biblia, se imagina. Y ahora se multiplicó la palabra, llegó a todos lados, después llegó el Quijote, después llegó todo lo demás. Hay algo más que también quería preguntarle y este es un reto que le mando a los dos como educadores. Yo lo pienso y por favor corríjanme porque tal vez nuestros radioescuchas también lo sienten. Si yo tengo que hacer una tarea y tengo que hacer un análisis de X y pongo la inteligencia artificial y me la hace, es bien difícil y Juanito y Pedrito hacen lo mismo con la inteligencia artificial. Es tan increíblemente fabulosa la inteligencia artificial que nos va a hacer análisis similares pero no iguales. Es increíble, porque es el momento en que piensa y los datos que toma, porque la inteligencia artificial multiplica su cabeza, su cerebro, su pensamiento en miles de millones de formas. ¿Cómo ustedes como maestros, si tienen que decirle, como le decían a uno en la escuela, hágase un párrafo sobre la revolución industrial, hágase un resumen, no tenía los libros, pero estaba obligado a tener que leer y hacerlo? ¿Cómo ustedes pueden lidiar con su hipótesis y cómo les van a probar ustedes que no es de inteligencia artificial lo que están haciendo y si se están perdiendo? Porque la inteligencia artificial le va a hacer en segundos el trabajo que le tocaba a uno toda una tarde y se van a ir a desperdiciar en videojuegos y en otras cosas. ¿Cómo lidiar con eso? A mí me gustaría cederle, doña Ida, a los 30 años que tiene usted de conocer, porque hay algo interesante. Hay que enfrentar todas las tecnologías a la luz de lo siguiente. No hay nada nuevo debajo del sol. Es distinto el empaque, pero las formas son iguales. Sí. Doña Ida. Bueno, y yo le decía, bueno, yo hasta ahora conozco la inteligencia artificial, pero estoy maravillada, encantada, agradecida con Dios por ella y yo sé que vamos a tener generaciones diferentes. Yo creo que vamos a tener generaciones mucho más informadas, menos, es posible que el esfuerzo, uno diga, es menor, pero es ahí donde está el reto nuestro que les digo, formar esa otra parte del ser humano, ¿verdad? ¿Qué haría yo, por ejemplo? Todos van a llevar algo en común porque todos, aún la inteligencia artificial tiene datos en común. Por ejemplo, de la revolución industrial. Me va a decir años en que se desarrolló, me va a dar datos de años, de inventos, de cuestiones que sucedieron en ese periodo. Ok, todos me pueden llevar la misma. Como maestra, ¿yo qué haría? Vamos a ver, Edras, explíqueme qué aprendió de esto.
¿Qué aprendió usted, Edgardo, Pablo? Van a ser cosas diferentes. Aunque los datos son los mismos, segurito que la apreciación de cada uno va a ser diferente. Entonces, ¿sabe qué debilidad veo en esto? Que hay que calificar. Para mí la calificación ha sido una de las cosas más difíciles, porque se califica muchas veces por el contenido que se lleva, no por el aprendizaje. Pero bueno, ya esos son otros temas de estudio, porque si a mí me dijeran, este niño sacó 100 y este sacó 20, y de repente el de 20 ha aprendido más que el de 100, porque el de 100 memorizó, pero no entendió, y el de 20 entendió poco, pero entendió. Entonces, ahí es donde yo veo el reto, no en que todos lleven la misma información y en que todos discutan, sino cómo calificar eso. ¿Por qué? Porque es exigencia del sistema educativo una nota, es exigencia del padre de familia una nota. El padre de familia busca notas, no busca aprendizaje. Pero claro, en eso es difícil en este momento decirles cómo lo podemos cambiar, pero yo sí estoy de acuerdo y no creo que porque todos lleven los mismos datos, todos van a aprender lo mismo. La misma inteligencia le dice, dame más datos. Entonces el muchacho tiene que pensar. Luego, el muchacho tiene que leer, por fuerza tiene que leer para entender si es que entendió o si trae todos, también se nota. Les voy a contar, hubo una maestra que pidió, no se me viene bien a la memoria qué dato fue el que pidió a unos estudiantes y no estaba con la inteligencia artificial, sino que empezaba el Internet, el Google. Y la niña solo typeó, no, ¿cómo se dice? Solo imprimió y lo entregó. Nada que ver con lo que la maestra le había dicho. ¿Verdad? No se me viene bien. Cortó y pegó, como dicen vulgarmente. Eso, cortó y pegó. Entonces, el muchacho tiene que leer. Tiene que leer. Yo estoy completamente segura que no va a ser un retroceso ni nada que se parezca lo de la inteligencia artificial. Yo soy feliz con que él tuvo que meter los datos, tuvo que sacar la información, tuvo que leerla, tuvo que imprimirla. ¿Cuál es mi trabajo? Saber que él entendió lo que vio. Que no se lo aprendió de memoria, que de 100 aprendió 50. El mundo no está hecho realmente de los que sacan 100. Está hecho de los que tienen perseverancia, consistencia y pasión y entrega. Eso es. Dígame usted, por ejemplo, hay un montón de personajes, a lo mejor Mr. Ríos tiene más en mente esto, que no han sido excelentes de 100 alumnos. Y son los que han cambiado el mundo. No los de 100, sino que los que han tenido esa habilidad. Entonces, amo lo que están haciendo los jóvenes y le doy gracias a Dios que todavía me permite agarrar, aunque sea una colita, de toda esa bendición que tienen los jóvenes. ¿Cuál es el reto de nosotros los viejos y los maestros? Dirigirlos. Eso es todo, dirigirlos. ¿Qué sería de la medicina sin la penicilina? ¿Qué sería de la medicina sin las vacunas? Entonces, todas esas cosas son cosas hermosas que Dios ha permitido que se hagan. Dios permitió la inteligencia artificial. ¿Verdad? Entonces, y yo quisiera básicamente terminar y afinar la idea que doña Ida está expresando de la siguiente manera. El reto no está en procurar que nuestros estudiantes usen estas herramientas. El reto está en crear las estrategias como educadores para evaluar aquellas competencias que nosotros queremos que ellos desarrollen. Vamos a poner un ejemplo sumamente simple y básico. La elaboración de ensayos. Históricamente, el elaborar ensayos correspondía a una tarea que a nosotros como maestros nos decía dos cosas. Número uno, que el estudiante tenía un conocimiento particular y que tenía la capacidad de expresarlo de forma coherente y lógica. Eso era el reto cuando nosotros escribíamos un ensayo. Y aparte de esto, de manera transversal, se trabajaba ortografía, se trabajaba gramática, ordenamiento de párrafos, etc. Correcto. Pero el reto ahora no es ese como tal. El reto es que nosotros, a través de la inteligencia artificial,
podamos ser capaces de corroborar lo que usted expresaba, doña Aida, que nuestros estudiantes están pensando, que nuestros estudiantes son críticos, que nuestros estudiantes son capaces de discernir la información y expresar su opinión de forma coherente. Ahora, ¿qué involucra eso? Un cambio total de la evaluación. Ya no me vale a mí como educador pedir un ensayo para mañana, porque yo sé lo que va a pasar en casa. Yo sé lo que puede pasar en el camino. Entonces mi reto está en reinventar mi estrategia educativa para poder tener una evaluación de acuerdo a lo que yo espero, que es que nuestros estudiantes estén pensando y estén racionalizando la información con valores apropiados. Es interesante y la verdad le digo, me da mucha satisfacción ver que usted no se cierra, doña Aida, porque hay gente que es bien cerrada. Claro. Hay gente que pone una tranca, como dice usted, ¿verdad? Estos ya no quieren pensar, son haraganes, porque hay gente que dice, pero qué bonito ver ese espíritu en usted, que está anima a la juventud, que use la tecnología, que crezca a la velocidad de los tiempos, ¿verdad? Porque no, los tiempos nos dejan muy atrás, especialmente ahora. Y es que es parte del progreso de las sociedades, el abrirnos a nuevas situaciones. ¿Qué hubiese pasado si hace algunos años, algún siglo atrás, las personas no hubiesen volado en un avión por miedo a las alturas o por miedo a los desperfectos que habían? Evidentemente nuestra sociedad no sería como lo que hoy es. Entonces el punto está en que nosotros no debemos olvidar que Dios está en control de todas las cosas. Tenemos que recordar que Dios da la inteligencia, que Dios da la sabiduría para las personas, pero que lo que hoy nosotros necesitamos, como lo dijo doña Aida hace un momento, no es personas informadas, es personas capaces de discernir y actuar. Ese es el detalle. Y no me imagino yo lo difícil que va a ser para ustedes como educadores ir a la misma velocidad, porque el sistema educativo, especialmente en nuestro país, no quiero hacer una crítica destructiva, pero sí sincera, no va a la velocidad de los cambios. Yo hace poco vi que Japón hizo un análisis sobre el nivel matemático de sus alumnos. Japón es uno de los países con el nivel matemático más alto del mundo y sintió que al cambio que se estaba dando tecnológico, los alumnos estaban ligeramente abajo. Entonces hizo una reestructuración de su sistema matemático, de enseñanza, de un montón de métodos y de cosas para poderlos poner a las alturas. Y fueron tan, no sé si crueles, si decir la palabra, que dijeron, ok, esta generación que llega hasta acá va a tener esta capacidad, pero estos muchachitos que vienen de acá van a tener esta otra. Pusieron la tranca, la pusieron así, de lleno, pero para poder ir a la altura de los cambios. Entonces yo a veces pregunto, no sé, ¿verdad? Y ese eslogan, 200 días de clase, yo siento que es como un golpe al hígado, ¿verdad? O sea, con 200 días que tengo a los muchachos metidos en un aula, ya garantizo que están educados. Es triste, es como es... Informados quizá, pero no. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿cómo pues el reto que van a tener que tienen ustedes como educadores, aparte del sistema, ustedes personalmente, de poder estar al nivel de estos muchachos? Creo que es algo bien difícil, Mr. Río. Sí, es difícil. En mi caso como educador y como padre, porque ya mis hijos, que están pequeños, tienen menos de 6 años, están en una nueva generación. Pero el punto está, y yo creo que esa es la clave, que nosotros entendamos que no está nada fuera del control del Señor y que la gracia que Dios nos va dando día a día para poder enfrentar los distintos retos será suficiente también dentro del aula de clases. Y yo creo que esa es la clave. Porque si un maestro ve todo lo que está pasando y se frustra por lo que ve como una ola gigante tecnológica, va a fracasar. Va a fracasar si él tiene miedo, si él tiene una barrera en su corazón y en su mente para poder enfrentar esto. Vamos a poner un ejemplo bastante reciente. El reto que muchos docentes enfrentaron en pandemia, dar clases en línea. Y ese es un detalle que se nos olvida, que es muy reciente, que implicó un cambio total y absoluto en el diario vivir de un maestro. ¿Cómo es eso que ahora tengo que conectarme en línea? Tengo que enseñar un contenido, tengo que evaluar un contenido sin tener a mis estudiantes cerca. Y es interesante porque inmediatamente todos los maestros nos dimos cuenta de algo. No podemos hacer lo mismo que hacemos presencialmente. No podemos.
Número uno, no tenemos el mismo control sobre nuestros estudiantes, no tenemos control de lo que está ocurriendo en casa, no tenemos control de la tecnología que los estudiantes tienen. ¿Y qué fue lo que los maestros fueron viendo? Que al final valía más un análisis oral, un análisis explicando ideas, debatiendo lo que nos podía aseverar que nuestros estudiantes realmente estaban aprendiendo. Y el detalle para cerrar esta idea es, los maestros ya lo vivieron. Ahora solamente estamos reinventándonos nuevamente a partir de una experiencia que ya enfrentamos. Y me quedo con su idea, y como ya el programa está llegando a su fin. Otra vez se fue bien rápido. Quisiera que diera una reflexión final en el programa, doña Aida, en cuanto a lo que hemos hablado, en cuanto a lo que usted piensa. Miro mucha apertura en usted, tiene un espíritu joven, se abre a las nuevas posibilidades, no cierra su mente. ¿Qué mensaje nos puede dejar ya para el cierre de este programa? Bueno, he aprendido aquí una cosa. Mr. Ríos, el profesor Ríos, es la nueva generación, la que habla concisa y claramente, y está la antigua generación representada en mi adorable persona, que habla, ¿verdad? Pero bueno, realmente no podemos cerrarnos. No podemos. El Señor nos manda a estar informados para que nuestras convicciones, nuestra creencia, nuestra fe, realmente sea con convicción y con conocimiento y no con pura emoción. Entonces tenemos que abrirnos a todo lo nuevo, a todo lo mejor y tener discernimiento y ayudarle a nuestros estudiantes a tener discernimiento. Y que la enseñanza cristiana abre y forma e impacta todo nuestro alrededor, toda nuestra sociedad. Estoy más que agradecida con ustedes por haberme invitado a compartir mi parte de lo que he aprendido. Y no es lo mismo, Antonio, escuchar a un soñador hablando de algo, hablar a una persona que ya vivió el sueño. Yo creo que ese es el valor que nos da doña Aida. Y que se apasionó y que se apasiona todavía. Sí. Y todavía sueño. Porque todavía sueño. Porque doña Aida está arraigada con la educación, eso así me consta. Y no quiere dejar el barco. No, y qué bueno. No, el pastor nos ha enseñado que la muerte nos halle vivos. Amén. O sea, que nos halle trabajando, disfrutando. Con propósito. Y si Él nos permite hacerlo, porque mientras tengamos salud, gozo, todo nos va a parecer hermoso, todo no nos parece difícil. El tener que subir gradas, el tener que aguantar calor muchas veces o aguantar niños maleducados. Y todo. Eso se sobrepasa cuando hay pasión y cuando hay amor. Excelente. Gracias. Bueno, este fue su programa Educatels, historias que enseñan. Estuvimos en cabina la profesora Aida de López, el profesor Esdras Ríos y quien les habla, Antonio Gales. Esperamos estar con ustedes el próximo programa y como siempre le bendecimos. Recuerde, tenemos programas en series, no pierda, no deje de escucharlos para que podamos seguir conectándonos y poder estructurar todas las ideas que aquí tenemos que darle a ustedes. Bendiciones. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en las instituciones educativas Vida Abundante? Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades, eventos y las últimas novedades de nuestra comunidad educativa. Es la mejor manera de mantenerte conectado con la educación de tus hijos y con la misión que compartimos. Visítanos en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educatels. Esperamos que la información y las reflexiones compartidas hoy les hayan sido de gran ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web en www.vidaabundante.edu.hn para estar al tanto de todas nuestras actividades y novedades. Queremos escuchar sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.